Aclaración. Hiroki es 2 años menor que Megumi, lo que significa que actualmente tiene 13 años. No supe cómo continuar esta parte, así que simplemente daremos un salto temporal. Los dejo con la libertad de imaginar cómo fue el entrenamiento de Hiroki para alcanzar el nivel de Toji en su mejor momento. Ahí escribí este cap muy foja, por lo que perdón por no ser tan claro. Fin de la aclaración. Hiroki caminaba por las calles de Tokio, tomándose un descanso de su entrenamiento. Sus músculos estaban agotados, pero su mente aún ardía con la determinación de volverse más fuerte. No prestaba mucha atención a su entorno, con la cabeza baja y los pensamientos dispersos, cuando chocó contra alguien. Alzó la vista de inmediato, a punto de disculparse, pero una sensación familiar recorrió su cuerpo. Energía maldita. No una cualquiera, sino una inmensa y poderosa. Su instinto lo obligó a reaccionar y, cuando sus ojos se encontraron con los del desconocido, comprendió que no era un encuentro ordinario. Frente a él había un chico de cabello negro, de apariencia seria y un aire sombrío. Parecía alguien con pocos amigos, distante y frío, pero lo que realmente llamó la atención de Hiroki fue la cantidad de energía maldita que podía percibir en él. No era descomunal, pero sí refinada, controlada, peligrosa en las manos adecuadas. El otro chico también sintió algo. Una presencia monstruosa. La energía de Hiroki no era solo fuerte, era salvaje, abrumadora, casi inhumana. No estaba pulida como la de un hechicero experimentado, pero tenía una intensidad que rara vez se encontraba. El ambiente entre ambos se volvió tenso, como si algo invisible en el aire anunciara un choque inminente. Sin embargo, antes de que pudieran decir una palabra, una voz los interrumpió. Megumi. Te estaba buscando, dijo una voz despreocupada. Hiroki apartó la mirada del chico para ver al recién llegado. Un hombre alto, de cabello blanco, con una venda cubriéndole los ojos y una sonrisa absurda. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Satoru Gojo. El asesino de su padre. Una ira fría recorrió el cuerpo de Hiroki, tensando sus músculos. Su instinto le gritaba que atacara, que hiciera pedazos al hombre frente a él. Sus dedos se crisparon, sintiendo el impulso de moverse, pero se contuvo. No ahora. No aquí. Gojo, por su parte, se quedó en silencio por un momento, su sonrisa relajada congelándose levemente. Algo en Hiroki le resultaba inquietantemente familiar. El aire se volvió denso. Gojo se quedó en silencio, observando fijamente al chico frente a él. Algo en ese niño lo inquietaba, pero no por miedo ni amenaza, sino por un recuerdo enterrado en su mente. Hiroki era la viva imagen de Toji Fushiguro. No era solo su rostro o su complexión, sino la intensidad en su mirada, la forma en que su presencia dominaba el espacio. Era como si Toji estuviera allí de nuevo, pero con una diferencia imposible de ignorar. Hiroki poseía energía maldita, una cantidad absurda, monstruosa. Gojo sabía que Toji jamás tuvo ni una gota de energía maldita. Pero, por un instante, su mente se negaba a aceptar la diferencia. No podía evitar ver al hombre que una vez lo llevó al borde de la muerte en ese niño. Y si Megumi ya tenía cierto parecido con su padre, este chico era prácticamente su reflejo. Mientras tanto, Megumi frunció el ceño, confundido. No entendía nada. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué tenía tanta energía maldita? Su presencia era abrumadora, algo que solo había sentido con hechiceros de grado especial. Y lo más extraño de todo, Gojo no decía nada. El hombre que siempre hablaba, bromeaba y hacía comentarios sarcásticos se había quedado mudo. Eso significaba algo. Algo que Megumi aún no comprendía. Por su parte, Hiroki no pensaba en parecidos ni en recuerdos. Solo veía a Gojo, el asesino de su padre. Su mirada ardía con rabia contenida, cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para moverse en cualquier instante. Pero no lo hizo. No todavía. El aire entre los tres se volvió pesado. Gojo solo miraba. Megumi solo pensaba. Hiroki solo odiaba. La tensión era insoportable. ¿Quién rompería el silencio? Hiroki dio un paso al frente, sus ojos encendidos con odio. Tú, su voz salió baja, contenida, pero cargada de veneno. Megumi parpadeó. ¿Acaso ese tipo conocía a Gojo? Gojo entrecerró los ojos. Podía sentirlo. No era solo rabia. Era algo más profundo. Rencor. No cualquier tipo de rencor. Era personal. Gojo dejó escapar un pequeño suspiro y finalmente habló. ¿No pareces muy feliz de verme, eh? Su tono sonó despreocupado, pero Megumi notó que su voz no tenía la misma ligereza de siempre. Era más cuidadosa, más calculada.
Hiroki apretó más los puños. Cada fibra de su ser le exigía atacar. Pero no lo hizo. No aquí. No ahora. En cambio, exhaló lentamente, obligándose a contener su furia. No tienes idea de cuánto odio verte. Y entonces, soltó unas palabras que hicieron que el mundo de Gojo se detuviera por un instante. ¿Dónde tienes a mi hermano? Gojo parpadeó, sorprendido. No era la respuesta que esperaba. Antes de que pudiera decir algo, Hiroki continuó con voz firme y amenazante. Dime dónde tienes a mi hermano, o juro que te sacaré la información a golpes. Megumi frunció el ceño. ¿Qué estaba pasando? ¿Gojo conocía al hermano de este tipo? ¿De qué estaba hablando? Gojo, por su parte, se quedó en silencio por un momento. Ahora sí que el chico tenía toda su atención. No sé de qué me hablas, niño. No conozco a tu hermano. Hiroki chasqueó la lengua, impaciente. No te hagas el idiota. Sé que después de matar a mi padre, fuiste por mi hermano y te lo llevaste. Dime dónde está. Megumi abrió los ojos con sorpresa. Gojo había matado al padre de este tipo, y secuestrado a su hermano. Giró la cabeza hacia su maestro, esperando una respuesta, pero Gojo no dijo nada al instante. No porque estuviera nervioso, sino porque ya había unido los hilos. Lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. Dime, ¿eres hijo de Toji Fushiguro? Hiroki afiló la mirada. ¿Y qué si lo soy? Gojo exhaló suavemente, como si hubiera resuelto un misterio que no sabía que existía. Entonces la persona que buscas, está justo a tu lado. Silencio. Megumi sintió que su corazón se detenía. ¿Acaso escuchó bien? Miró a Hiroki con incredulidad, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Hiroki, por su parte, lo observó con atención. Recordó lo que la señorita Kasumi le había dicho. Tu hermano tiene el cabello negro y una técnica maldita llamada 10 sombras. Con el ceño fruncido, Hiroki fijó sus ojos en Megumi. Oye, tu técnica maldita, ¿se llama 10 sombras? Megumi no supo qué responder. Apenas estaba asimilando todo, pero finalmente, con un leve movimiento de cabeza, asintió. Los ojos de Hiroki se abrieron con sorpresa. Era él. Era su hermano. En un solo movimiento, lo abrazó con fuerza. No sabes cuánto he esperado para conocerte, hermano. Megumi se quedó rígido, sin saber qué hacer. ¿Debía corresponder el abrazo? ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante algo así? Gojo, que había permanecido en silencio, solo sonrió ante la escena. Las cosas acababan de volverse mucho más interesantes. El momento quedó arruinado cuando Gojo habló con su típico tono despreocupado. ¡Qué bonita reunión familiar! Hiroki lo fulminó con la mirada, pero Gojo, como siempre, no se inmutó en lo más mínimo. Oye, chico, ¿cómo te llamas? Hiroki no respondió de inmediato. Soltó a Megumi y, con la misma mirada llena de ira, fijó sus ojos en Gojo. Mi nombre es Hiroki Fushiguro. Nota, no estoy seguro si Hiroki tiene otro apellido, así que, para ahorrarme explicaciones, le daré el mismo apellido de Toji. Fin de la nota. Gojo sonrió con evidente interés. Ya veo, mientras tanto, la mente de Megumi era un caos. Tenía un hermano menor. Gojo mató a su padre. Y más importante aún, ¿por qué nunca supo que su padre se llamaba Toji? Las preguntas lo golpeaban una tras otra, pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, Gojo rompió el silencio con su característica irreverencia. ¿Y por qué me miras con esos ojos de quiero matarte? Hiroki apretó los puños. Tú ya deberías saberlo. Gojo suspiró, como si ya esperara esa respuesta. Oye, niño, no sé si lo sabes, pero tu padre intentó matarme. Y mató a una amiga mía. Además, hirió a un viejo amigo. Ya lo sé. Entonces, Hiroki lo miró con un odio profundo, su voz cargada de resentimiento. Te odio porque me arrebataste a la única persona que pudo sacarme del infierno en el que se convirtió mi vida. Megumi lo miró con interés. ¿De qué estaba hablando? Su padre lo habría sacado de ese infierno. Pero si a él lo abandonó, ¿había algo que no sabía? Gojo frunció el ceño levemente. ¿De qué hablas? Además, dudo mucho que él te hubiera sacado de la situación en la que estabas. Hiroki dejó escapar un suspiro pesado. No, pero él pudo haber evitado que yo cayera en ese infierno. Megumi entrecerró los ojos, intentando conectar las piezas de este rompecabezas. ¿Su padre lo habría salvado? ¿De qué infierno estaba hablando? ¿Por qué sentía que había algo importante que aún no entendía? No quería quedarse con la duda. Así que, con algo de vacilación, habló. Oye, Erma, se detuvo.
No sabía si debía llamarlo hermano o solo por su nombre. Pero después de un segundo, Hiroki lo miró con una expresión seria. Dímelo con confianza. Megumi exhaló suavemente antes de completar la frase. Bueno, hermano, se sintió raro decirlo en voz alta. ¿A qué te refieres con que nuestro padre pudo evitar que cayeras en ese infierno? Hiroki miró a su alrededor y luego volvió la vista a Megumi. Mejor hablemos en un lugar más privado en vez de discutirlo en medio de la calle. Gojo cruzó los brazos, esbozando una sonrisa burlona. Vaya, esto se está poniendo interesante. Los tres entraron a una cafetería. Hiroki pidió un café frío, Megumi un café negro y Gojo uno muy dulce. Aunque Hiroki no quería que Gojo escuchara, parecía que él no tenía intención de irse, así que comenzó a contarles sobre su vida. Al principio, Megumi y Gojo estaban escépticos, pensando que no sería la gran cosa y que Hiroki exageraba sobre el supuesto infierno que había vivido. Pero a medida que escuchaban, se les heló la sangre al comprender la verdad. Megumi, con cada palabra que Hiroki decía, apretaba los puños con ira, imaginando todo lo que había sufrido sin que nadie lo ayudara. En silencio, juró que, si algún día se cruzaba con Kokujin, usaría a sus Shikigamis para acabar con su miserable vida. Gojo, por su parte, estaba con la boca abierta, preguntándose cómo demonios ese chico seguía en pie como si nada después de todo lo que había pasado. Incluso sintió náuseas al escuchar lo que le obligaron a ver a Hiroki. Y eso que normalmente no le interesaban esas cosas, pero, diablos, esas atrocidades solo las había escuchado o visto en la ficción. Una cosa era saber que no eran reales, y otra muy diferente era escuchar una historia así, sabiendo que realmente había sucedido. Más aún cuando el que lo sufrió fue un pobre chico que no tenía la culpa de nada. Aunque ambos ya estaban sorprendidos, quedaron en shock al enterarse de que Kokujin no solo contribuyó al sufrimiento de Hiroki, sino que también fue su exnovia. Luego, fue su hermana. Después, por culpa de su novia, su propia madre se puso en su contra. Como si eso no fuera suficiente, su mejor amiga de la infancia también lo traicionaron, pero la cosa no terminaba ahí. También fue su prima y su tía, y, como la cereza del pastel, su maestra, quien había sido la única esperanza de Hiroki, también lo traicionó. Todo esto sucedió solo porque Hiroki intentó defender a su novia de Kokujin. Sin embargo, ella simplemente se entregó a él sin dudarlo, y todas las demás personas en su vida hicieron lo mismo, dejándolo completamente solo. En ese momento, Hiroki aún era solo un niño. Finalmente, les contó cómo una antigua amiga de su padre fue quien lo salvó. Le dio un techo, comida y lo acogió bajo su protección. No solo lo entrenó, sino que también le enseñó sobre el mundo de los hechiceros y las maldiciones. Al final, Megumi estaba consumido por la ira, incapaz de contener sus emociones. Gojo, por su parte, no sabía qué decir, ni siquiera sabía qué hacer. Esto era algo que jamás imaginó llegar a enterarse. Hiroki, por su parte, permaneció en silencio, sin decir una palabra. Su mirada estaba fija en su taza de café, sin mostrar ninguna expresión en su rostro.